Una jornada después de la comparecencia de la esposa del presidente del gobierno Begoña Gómez en la comisión de investigación, abierta por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid, las reacciones y titulares siguen colmando la actualidad política. Una de ellas ha sido la del programa 59 segundos de Gemma Nierga, en donde la presentadora y de la mano de los periodistas Esther Palomera, Carlos Cuey y el director de Canal Red Pablo Iglesias, han señalado el proceso político abierto contra Begoña Gómez, y han desmontado los argumentos de los periodistas peperos Chapu Apaolaza y Fátima Iglesias. Vamos a la Asamblea de Madrid, donde esta semana ha comparecido Begoña Gómez, a petición de Partido Popular y Vox, en la comisión que investiga si recibió trato de favor por parte de la Universidad Complutense. La esposa del presidente del gobierno se ha acogido a su derecho a no declarar y se ha limitado a hacer una defensa inicial de su trabajo en la Complutense. Todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas, tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio. ¿Veis cómo denuncia Begoña Gómez que hay una persecución política o hay caso, Fátima? Yo creo que lo que hay son líneas rojas, de momento estética y quizá éticamente reprobables, ya veremos judicialmente qué casa, pero líneas que se han traspasado. Yo no dudo que Begoña Gómez sea una excelente profesional con trayectoria, con currículum y con experiencia, y además debe seguir ejerciendo su papel profesional, faltaría más, pero desde la independencia, sobre todo no prevaliéndose del poder que otorga poder tener un marido que es el presidente del gobierno. Y estas cosas, además, que implican tantas llamadas, tantos funcionarios, tanta petición de favores, al final terminan sabiéndose siempre. Y yo creo que ella ha roto 3 líneas rojas: la de ocupar una cátedra que probablemente no le correspondía por méritos o por preparación, la de apropiarse de un software ilegalmente y, además, el de las subvenciones, el de pedir subvenciones para sus amigos. Esther Palomera, ¿persecución política o habrá caso? ¿Hay caso? Yo creo que, teniendo en cuenta que la mesa anterior ha hablado de bulos, quiero decir que gran parte de este caso está construido sobre bulos, desinformaciones, medias verdades y mucha manipulación, y no solamente de las redes sociales. Y prueba de ello es que las querellas que se presentaron contra la esposa del presidente del gobierno se presentaron contraviniendo la doctrina del Supremo en base a varios recortes de prensa, no todos de ellos con información veraz. Dicho esto, creo que sí, que se trata de una causa política. Y además también quiero añadir que no entiendo cómo la Asamblea de Madrid abre una comisión de investigación para estudiar el caso Begoña Gómez y no ha abierto una comisión de investigación para hablar de las causas por las que murieron en la Comunidad de Madrid 7.291 ancianos. Y tampoco ha abierto una comisión de investigación para estudiar la imputación por 4 delitos de la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. Chapu Apaolaza. Yo no soy muy partidario de las comisiones de investigación sobre casos que además están judicializándose en ese momento. Yo entiendo que está en su derecho de no responder. Ahora, cuando ha hablado, sí que ha utilizado el micrófono para dar una especie de un pequeño meeting y ha hablado de los bulos. A mí me gustaría saber qué bulos son, me tranquilizaría mucho como ciudadano. Es decir, me gustaría saber si de verdad es un bulo, por ejemplo, que se reunió en Moncloa con patrocinadores de su cátedra. No. Si desde cátedra, por favor, Esther, yo no te he interrumpido, haz el favor de es mucho más cómodo para todos, que seguro que luego te puede escuchar además. Si, por ejemplo, es un bulo que ella, como ha aparecido en los correos que se aporta al juez, que ella utilizó al personal de la Moncloa para los manejos de los patrocinadores de su cátedra. Si es verdad que de 54 cátedras extraordinarias que hay en la Moncloa, ninguna tiene su perfil. Si ella no podría haber sido ni siquiera alumna de la cátedra que dirigía, y si todo eso no responde a que es la mujer del presidente del gobierno. Yo creo que es una evidencia para todo el mundo que es un caso político desde el primer día, desde su propia creación. Se crea a través de... ¿Y se crea también, tú crees, a partir de bulos? ¿Sustentado en bulos? Se crea sustentado en bulos, tanto es así que uno de los bulos era que había una supuesta Begoña Gómez que se había llevado un dinero, que era una señora de Santander que no tenía absolutamente nada que ver. No, pero es que esto es la base. Todo el mundo
mundo, y hemos hablado con muchísima gente, los periodistas llevamos tratando este tema mucho tiempo, todo el mundo que sabe algo de cómo funciona la justicia en España insiste en que este caso judicialmente no se sostiene, no se aguanta, no hay manera de sostenerlo. De hecho, lleva ya casi un año y vamos a ver en qué acaba. Lo vamos a ver porque la justicia es así, es lentísima, pero sabemos cómo va a acabar esto perfectamente. Por tanto, es evidente que ¿Cómo va a acabar? ¿Tú crees archivado? No puede acabar de otra manera que archivado, porque no nos olvidemos que para que haya delito, no es lo mismo que haya cuestiones éticas, que esas son opinables, discutibles, eso, hay muchísima discusión, pero para que haya delito, entre otras cosas, tendría que haber algún tipo de lucro que no se ve por ninguna parte, porque luego... Falta saber la opinión de Pablo Iglesias. Pablo, Sí. ¿es buena estrategia guardar silencio, como hizo Begoña Gómez? Bueno, yo creo que no es una figura pública que le corresponda participar en una de estas cosas. Yo no soy sospechoso de simpatizar con el PSOE, soy también profesor asociado y no habla conmigo el rector, pero esto es evidentemente un caso de lawfare en el que hay una actitud por parte de un juez que sabe que esto no va a ningún sitio, de crear un escándalo mediático, y por eso estamos hablando aquí de eso. Claro, ¿cuál es el problema? El PSOE ha empezado a hablar de lawfare y de jueces que hacen política cuando les ha afectado a ellos. Cuando esto afectaba a Podemos o a los independentistas, decían que había que dejar actuar a la justicia. Y claro, si pactas con el Partido Popular repartirte el Consejo General del Poder Judicial y legitimas a Marchena y a la derecha judicial, pues claro, quien le entrega la mano a la derecha sabe que la derecha no solamente te coge el brazo, es que te termina meando encima, y esto es lo que estamos viendo. Esther, antes quería responder un bulo, decías, y quería responder a Chapo. Con absoluta claridad, Carlos Goe, pero al resto de desinformaciones y manipulaciones, Begoña Gómez ayer decidió no comparecer o no responder a las preguntas, pero sí respondió muy detalladamente el rector de la Complutense, y lo que hizo fue disipar todas las sospechas y todas las manipulaciones que se habían puesto encima de la mesa. Dijo categóricamente que no había habido tráfico de influencias, que no había habido ninguna presión del Palacio de la Moncloa ni del presidente del Gobierno, que no hubo trato de favor. Explicó con mucha más claridad y seguramente con más criterio y conocimiento de causa por qué alguien que no es catedrático puede dirigir una cátedra o codirigir un máster, y además lo que dijo es que efectivamente fue al Palacio de la Moncloa. Probablemente el rector nunca ha ido a tu vivienda porque no es tu residencia habitual, sí la de Begoña Gómez, y explicó con claridad que lo hizo porque fue en pandemia esa visita, porque se intentó hacer telemáticamente y finalmente se decidió hacer en la residencia de Begoña. A Goyache se le preguntó también que de las 54 cátedras extraordinarias que hay en la Universidad Complutense, cuántas de ellas están dirigidas por personas con las características de Begoña Gómez. Y su respuesta fue ninguna que yo sepa. Yo quiero recordar que la acción del juez Peinado está respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y por el Tribunal Supremo de Justicia. Con lo cual, si estamos hablando de una acción que está cometiendo el juez Peinado, hay que recordar que está respaldado por otros tribunales. Y quiero recordar también que efectivamente hay una información periodística que no se ajustó a la realidad, un bulo, bien, pero hay otras muchas, exactamente el resto de ellas, que está respaldada por la UCO y que no han sido desmentidas en ningún caso. La única información falsa, vamos a decirlo así, falsa que se ha presentado ante el juez es el de esa otra. Yo sé que la base, porque si uno se empeña en no mirar la realidad, es lo más fácil. A mí ahora mismo acaba de pasar una cosa. Dices, hace una declaración el rector y dijo estas 4 cosas, y justo no comentas la quinta, la sexta, la séptima, la octava y la novena, que son justo las que, por ejemplo, dice el rector fue, ¿no? En el caso de antes, el rector fue absolutamente, todo fue absolutamente legal. Hombre, claro. Si hacemos, claro, pero es que justo estamos haciendo un análisis de una causa penal, porque esto es de lo que va. Estamos analizando si hay delito o no, que es de lo que va, porque estamos hablando aquí... yo voy de otra cosa. Yo voy de ética. Tú no vas... hablo de ética. Chapu, si no hubiera un proceso judicial, tú aquí en Televisión Española no estarías hablando de esto porque no sería tema. ¿Por qué no? No Claro. sería tema, ¿Por porque qué no? no sería tema de tertulia. Esto es tema de tertulia. No, porque hubierais dicho, no, Chapu, eso era un bulo. Chapu, eso era un bulo. Igual Chapu, que era un bulo, que el juez déjame era un terminar. pirao, Igual que tú has dicho que antes, no le has dejado hablar a Esther para dejarte. Déjame terminar. Es evidente que si no hubiera un proceso penal no estaríamos hablando. Y el proceso penal no se sostiene porque toda la gente que interviene dice es totalmente legal. En España solamente ha habido un juez que haya ido a la cárcel por lawfare, el juez Alba, por
hacer lawfare contra Victoria Rosell, contra una magistrada que fue diputada de Podemos. Y yo creo que hay que empezar a hablar de esto. Cuando empieza a ser una evidencia que hay actores judiciales que utilizan su posición para actuar políticamente y son respaldados de manera corporativa por buena parte de los órganos judiciales, en este país hay que abrir un debate sobre si hay jueces corruptos. Porque yo creo que el hecho de que estemos debatiendo de esto aquí, cuando es evidente que nadie sabría nada de la cátedra de Begoña Gómez si no fuera la esposa del presidente y que esto es una persecución judicial dirigida a organizar un escándalo, el debate no es Begoña Gómez. El debate es si Peinado se va a ir de rositas. Y mi impresión es que Peinado va a estar protegido por buena parte de la carrera judicial pactada por parte del PSOE con el PP para que no le pase absolutamente nada. Si en este país los jueces corruptos fueran a la cárcel, la democracia sería mejor.